en vivo para que la comencemos a escuchar. Hola Guido, creo que debes detener la presentación y arrancar nuevamente con el cuidado de señalar que tienes que ponerle el audio de la computadora. Porque el audio de la computadora no sé qué cosa te dijeron. Pregúntale otra vez qué te dijo. Cuéntame, Luis, ¿qué es el inconveniente que tenemos? Volvemos a compartir pantalla, Luis. Bueno, muy buen día. Vamos a iniciar el panel de salud en el marco de la 20ª Semana Colombo-China, en el cual agradezco la oportunidad que me brinda la Embajada de la República Popular China en Colombia, así como también la Asociación de la Amistad Colombo-China, para compartir con ustedes aspectos relacionados con la epidemiología de la pandemia COVID-2019, revisando el transcurrir de los hechos desde Wuhan a Barranquilla. En este marco de escenario vamos a tratar los siguientes tópicos. El primero de ellos señalando conceptos básicos y antecedentes, revisando la situación epidemiológica y por último los retos en los cuales nos enfrentamos allí. Ahora, en esta primera parte, en los conceptos básicos, fundamentalmente vamos a resaltar 4 términos que en el componente de epidemiología casi siempre enfocan en la literatura. Uno, lo que son las enfermedades endémicas, que son aquellas en las cuales la aparición dentro de un área o de una región es de manera constante. El otro término es las enfermedades de tipo epidémico. Las enfermedades de tipo epidémico son aquellas que superan el valor de lo que normalmente se esperaba para ese mismo lugar y tiempo en una área o una región. Y la pandemia, que es la que actualmente afrontamos con relación al COVID, tenemos que es aquella epidemia, o sea, aquella que sobrepasa los valores esperados, pero que además afecta a varios países y también afecta a un gran número de personas. Y por último, la información que en los últimos días aparece, que es la relacionada con el rebrote. En esta situación de rebrote lo que aparece es un incremento nuevamente de casos que inicialmente tenía una situación de control previo. Entonces vamos a revisar cómo el comportamiento de estos términos son importantes para la revisión de la pandemia. Aquí vemos un mapamundi donde podemos apreciar que a nivel mundial existen diferentes tipos de enfermedades infecciosas que están de manera frecuente en los diferentes países, y allí podemos clasificarlas en aquellas enfermedades que anteriormente no estaban y aparecen en los humanos, como son el COVID-19, pero que anteriormente hubo algunas otras como el VIH sobre los años 80, posteriormente otras enfermedades infecciosas de tipo respiratorio como es el SARS y el MERS, y también enfermedades reemergentes que inicialmente estaban controladas y actualmente volvieron a surgir, como es el caso del cólera. También hay otras enfermedades que aparecen de manera deliberada con intención de bioterrorismo, dentro de las cuales el antrax es uno de los ejemplos más típicos.
De igual manera, tenemos situaciones en los dos países, Colombia y China, en las cuales aparecen de manera frecuente, de manera endémica, como son en el caso de Colombia las enfermedades de tipo transmitidas por vectores, dentro de ellas dengue, chikungunya y zika en los últimos años son las más frecuentes. También tenemos malaria y en el campo de la China esta situación es en las enfermedades de tipo respiratorio que han estado de manera frecuente dentro de la región y que eso tiene una importancia debido al grado de preparación que pueden tener estas áreas ante la situación de afrontar la pandemia que actualmente tenemos. Los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, el CDC de Atlanta, la Organización Panamericana de la Salud, siempre han mantenido una situación de alerta y de manera periódica han establecido lineamientos y protocolos con relación a lo que debe estar preparada cada uno de los países con la pandemia. Desde el año 2005 la OMS sacó unas normativas relacionadas con la posibilidad de una pandemia con influenza y esto se ha venido reiterando. Hacia el 2009 se ratificó y esto en la medida en que se adoptaron por parte de los países las condiciones necesarias, seguramente su capacidad de respuesta ante la pandemia actual es mejor. En la medida en que no se adoptaron algunas de estas medidas, seguramente van a tener mayores consecuencias. De igual manera, además de la preparación de los servicios, es necesario destacar cómo las diferencias culturales dadas por actividades e interacción de tipo social frecuente entre una región y otra, marcan también la pauta en términos del riesgo de que estas enfermedades se propaguen o se incremente la transmisión. En la medida en que cada vez más es frecuente esta situación de interacción dentro de la comunidad, el riesgo se incrementa. De igual manera, las condiciones de tipo social, como son las tasas de homicidio o el índice de percepción, sobre todo con relación a la percepción relacionada con los servicios de salud, también pueden ser una diferencial importante y allí vemos cómo se comportan estos dos eventos en los países de China y de Colombia. Acá queremos referirnos fundamentalmente como antecedente al hecho de que la situación se originó en Wuhan, en China, y en el mercado, ese proceso de interacción en el mercado de Wuhan, donde se produjeron los primeros casos y que a partir de allí, con la alta afluencia de personas en ese lugar y que posteriormente empezaron a hacer la migración hacia otros países a través de las vías aéreas o a través de las vías de transporte ferroviario, generaron la transmisión de esa enfermedad y es lo que en esta diapositiva podemos apreciar como la rápida difusión que hubo a partir de un punto en China, que fue Wuhan, hacia diferentes países del mundo y finalmente cómo llegó a nuestro territorio colombiano y específicamente a la ciudad de Barranquilla. Entonces, a pesar de ser tan distantes, la situación se incrementa de manera importante con la facilidad del transporte aéreo que existe en los actuales momentos, lo cual incrementa la posibilidad del desarrollo de la transmisión de las enfermedades entre los diversos países. Vamos a entrar ahora a la situación epidemiológica y para ello traemos una línea de tiempo donde quiero destacar básicamente tres eventos. El primero, el 31 de diciembre de 2019, donde la Comisión de Salud Municipal de Wuhan reportó un conglomerado de casos de neumonía de causa desconocida, como eso posteriormente llevó a que se empezara a hacer alertas a nivel nacional y a nivel mundial con respecto a la condición y el día 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia de salud pública de importancia internacional debida a este evento, lo cual posteriormente con los hechos de aparición de casos a nivel de los otros países, tanto a nivel de Latinoamérica como a nivel de otras áreas a nivel del mundo, se declaró la emergencia
ya pasó de ser una emergencia sanitaria a una pandemia el día 11 de marzo. A nivel de Colombia, las acciones centrales estuvieron con la declaratoria del gobierno nacional de una emergencia sanitaria el día 12 y posteriormente la decisión de hacer todas las medidas de aislamiento preventivo a partir del 24 de marzo y que se prolongó hasta el día 31 de agosto, donde cambió el 1 de septiembre a un aislamiento selectivo dentro de la población. Entonces esa es la línea de tiempo y ahora mirar cómo ese evento se ha comportado desde el primer momento. Miren ustedes aquí cómo en la diapositiva va apareciendo un incremento mayor de casos a nivel del tiempo, desde el primero a nivel de Wuhan hasta su difusión completa en todos los países de las Américas y así también en países de Asia y de Europa y de los otros continentes. Entonces, esto indica de que hay una amplia transmisión de la enfermedad, hay una pandemia que nos está afectando y que a nivel de los dos países tenemos un comportamiento bastante diferente debido a las acciones que se han realizado. Si ustedes se dan cuenta, vemos aquí en la diapositiva el número de casos tanto de China como de Colombia y nos damos cuenta que en la curva, epidemiológica, notamos que para China hubo un incremento rápido del número de casos y luego se ha mantenido a través del tiempo, mientras que en Colombia ha existido un incremento progresivo del número de casos, llegando a su pico máximo sobre agosto. Haya empezado un descenso y ese descenso se ha sostenido en las últimas semanas en Colombia. De igual manera, el comportamiento de las muertes tiene una situación similar, con un retardo generalmente entre 1 y 2 semanas con respecto a la aparición de los casos. También un incremento rápido en China y posteriormente se ha mantenido en una línea de casos bastante bajo. Mientras que en Colombia este incremento, si ustedes lo miran, es muy similar al número de casos y tenemos allí el comportamiento dentro de las dos regiones. El número de personas recuperadas proporcionalmente dentro de los dos países también es bastante importante, siendo en Colombia ya casi un 84%. Acá vemos la comparación de los dos grupos en cuanto a los casos confirmados entre China y Colombia, específicamente en las áreas de Wuhan y Barranquilla. Vemos que ese comportamiento es bastante similar en cuanto a la distribución por sexo, más no por la distribución por edad, donde vemos que en Barranquilla han aparecido casos en grupos de edad menores, cuando acá en Wuhan en los primeros casos no había este tipo de comportamiento. Estamos allí haciendo la comparación de los primeros casos en las dos áreas en los primeros meses de aparición y vemos que allí en Barranquilla el porcentaje de casos de jóvenes es mayor que en el caso de Wuhan. De igual manera, aquí tenemos la distribución de los casos desde el punto de vista geográfico, donde notamos que el número de casos en Colombia, la mayor proporción se encuentra en Bogotá, en Antioquia, en Atlántico, Barranquilla y en Cartagena. Tenemos aquí las grandes zonas en las cuales hay mayor cantidad de casos, pero quiero hacer notar cómo el comportamiento de las curvas de la enfermedad no son similares. Miren ustedes aquí, Amazonas, específicamente Leticia, tuvo un incremento rápido de su número de casos y se ha sostenido en el tiempo. Barranquilla también tuvo un crecimiento y ya en este momento el número de casos no crece tan rápidamente. Valle del Cauca está creciendo de manera paulatina y todavía no alcanza como a generar una estabilización, pero tenemos norte de Santander, que es otra área en la cual no aparecen muchos casos todavía, pero el incremento se va viendo mayor a través del tiempo. Es decir, cada una de las ciudades está en un diferente nivel de su desarrollo epidemiológico.
Con respecto a los indicadores de seguimiento de importancia en el monitoreo de la enfermedad, vemos que la diferencia entre Colombia y China y entre Barranquilla y Wuhan siempre es mayor, estos indicadores como de incidencia y de mortalidad para la población colombiana con respecto a la población de China, siendo diferencial como en China el porcentaje de letalidad es mucho mayor que el de Colombia, al igual que el de Wuhan, mucho mayor que el de Barranquilla. Entonces notamos que hay una diferencia sustancial con respecto a esto, y nuevamente destaco el porcentaje de recuperados que hay a nivel de Barranquilla, que es casi similar al que tiene Wuhan, a pesar de tener un tiempo mucho mayor de tener la enfermedad. Tenemos ahora que enfrentar ante esa situación epidemiológica nuevos retos, y estos nuevos retos se centran fundamentalmente en tres aspectos. El primero de ellos, las vacunas, la necesidad de contar con vacunas, que es la intervención de tipo preventivo de mejor eficiencia, pero que todavía no se ha podido considerar una vacuna que esté completamente probada y esté en el mercado. Entonces, en este momento tenemos 179 vacunas en desarrollo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 34 de ellas en evaluación clínica, 9 en fase 3, es decir, ya en una fase de aplicación con vacuna versus placebo, y dentro de esas 9 hay una que se está probando en Colombia, en la cual el Hospital de la Universidad del Norte hace parte de los centros que va a captar participantes dentro de este estudio. Otro reto importante es desarrollar medicamentos que controlen la situación y las complicaciones que se presentan debido a la enfermedad. Para ello se encuentran en marcha 2.823 estudios, de acuerdo con lo registrado también en Clinical Trial, y tenemos allí que en Colombia de esos se desarrollan 7 aprobados por INVIMA, y en China 130 de los mismos. Y para finalizar, el gran reto, que es controlar la aparición de rebrotes. Allí vemos en el diagrama cómo a nivel de la Unión Europea y del Reino Unido, diversos países han tenido una situación de disminución del número de casos y un incremento bastante importante de los mismos, aproximadamente entre 8 y 10 semanas después. Y el reto que afrontamos en Colombia es no tener esta situación de rebrote. Para ello se deben generar acciones de tipo individual, controlando el riesgo de infección, y eso lo podemos hacer a través de evitar lugares cerrados, acudir a sitios concurridos y no tener contacto cercano con las personas sin los elementos de protección. Pero de igual manera tenemos la posibilidad de hacer desde los servicios de salud intervenciones importantes, como es la detección temprana mediante pruebas, ya sea inmunológicas o ya sea mediante detección de antígenos o de PCR, intensificar la búsqueda de esos casos y hacer el aislamiento correspondiente para evitar la transmisión de la enfermedad. Y algo muy importante es la detección a través de estudios de cero prevalencia de los grupos de riesgo. Entonces, hasta allí lo que les quiero dejar de iniciado, para que los otros panelistas amplíen sus posiciones con respecto a esto, y agradecer una vez más a la Embajada de China y a la Asociación de la Amistad Colombo-China por invitarme a participar en este evento. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Edgar. Creo que has hecho una presentación panorámica que nos permite retrotraer un poco las palabras iniciales, que de atrás de cada montaña hay unas montañas. Esa etapa que tenemos hoy frente a nosotros, solamente queremos que ojalá el premio de montaña número 1, categoría especial, sea este que hayamos pasado ahora, y ojalá los otros premios de montaña que nos vengan sean de segunda o de tercera categoría, si actuamos de alguna manera sobre ello. Y para actuar sobre ello, comienzo con la exposición, o seguimos con la exposición
de Juana Borja, la enfermera, la directora de enfermería de la Universidad del Norte, que yo creo que son de pronto las menos conocidas en su participación, pero las más importantes porque son las que más tiempo pasan directamente con el paciente y al mismo tiempo las que nos presentan también un estudio organizacional de cómo enfrentar esos casos. Así que, Juana, continuamos contigo. Muy amable. Luis, ¿puedes colocar a Juana, por favor? Buenos días. Desde la División Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte, expresamos un cordial saludo y agradecimiento a todo el comité que ha organizado este importante evento, liderado por el doctor Ubaldo Mesa y por todo el equipo de trabajo. Mi nombre es Juana Borja, yo soy enfermera, egresada de la Universidad del Norte, tengo una maestría en cuidado de la salud cardiovascular y me desempeño como director de programa de enfermería. He titulado mi presentación Llevando al mundo hacia la salud, en el marco de la celebración del Año Internacional de Enfermería, en el cual las enfermeras estamos ya siendo llamadas a liderar, gestionar todos los procesos de cuidado en los diferentes contextos y ámbitos. He enfocado mi presentación teniendo en cuenta 3 grandes cuestionamientos. El primero, ¿cuál es el rol del enfermero en los momentos de pandemia por la COVID-19? La segunda pregunta, ¿cómo se gestiona ese cuidado en momentos de pandemia, en los momentos que estamos viviendo de sufrimiento, de incertidumbre, de angustia, de desesperanza, pero también de oportunidades para poder desempeñar un cuidado frente a la condición que nos estamos en estos momentos enfrentando? ¿Cuáles son esos cuidados de la enfermera en las áreas específicas de aislamiento o en terapia intensiva o en unidades de alta complejidad? Dentro de los datos generales de la epidemiología en Colombia, voy a circunscribirlo de manera muy rápida porque el doctor Navarro ha hecho una ilustración muy pertinente de esta información. Cuando nos referimos al rol del enfermero en la atención a pacientes, nos damos cuenta que enfermería es una fuerza importante a nivel de salud. Es considerada, según Tedros, como la columna vertebral de cualquier institución hospitalaria, y esto me permite precisar que este 50% representa la fuerza laboral en salud. Es decir, de los 43.5 millones de trabajadores en salud en todo el mundo, se estima que 27.9 millones son enfermeros. En Colombia, aproximadamente contamos con 65.445 profesionales de enfermería, de acuerdo a los datos reportados por la Dirección de Desarrollo y Talento Humano en Salud y por el Ministerio de Salud y Protección Social durante este año. Pero surge una serie de reflexión frente a esta atención, frente a todos los procesos que está liderando enfermería, pero que también está llevando una exposición importante porque está en la primera línea de atención del cuidado de estos pacientes que tienen un alto contagio en una situación donde hay desconocimiento, donde todavía estamos aprendiendo de esta nueva realidad, donde estamos todavía articulando todos los procesos frente a la atención y nos estamos enfocando directamente a la prevención y a desarrollar un cuidado de manera segura y oportuna, pero también pertinente, sin olvidar que los enfermeros hoy, de acuerdo al Consejo Internacional de Enfermería, la profesión de enfermería representa uno de los trabajos más peligrosos reportados en todo el mundo por esta situación coyuntural que acabo de mencionar, siendo la primera línea de atención directa al paciente. Los enfermeros estamos permanentemente cuidando al paciente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Esto nos lleva a tener como precedente que el profesional de enfermería es una fuerza importante que lidera y que gestiona el cuidado y que es responsable de toda la condición y recuperación de toda la población, al igual que todo el equipo de salud. Entonces, este rol del enfermero yo lo he dado en tres grandes momentos o roles, que son la gerencia y llamándose la gestión del cuidado de todos los procesos de educación frente al paciente, a la familia y a la comunidad,
el rol asistencial de directa atención y de directo cuidado a la persona que lo necesite en una condición de salud o enfermedad. Y voy a resaltar el rol de cuidado comunitario, porque es aquí donde el enfermero está desarrollando un impacto importante, favorable en el momento, en el contexto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. En este caso, el de la prevención y el contagio y la mitigación de esta gran infección que nos está causando una alta mortalidad a nivel mundial. En este sentido, es clave precisar que los roles y los momentos en los cuales el enfermero se desempeña tienen un resultado que se puede medir a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. En estos momentos estoy mostrando en las fotografías cómo este enfermero está brindando un cuidado directo al paciente en un momento de una condición crítica en el cual las decisiones que se toman van a repercutir directamente en la calidad de vida de esta persona. Por ejemplo, este paciente se encuentra conectado a un sistema ECMO, también tiene múltiples sistemas de monitoreo y de constantes vitales que le permiten desarrollar al enfermero un cuidado de tipo integral. Fotografía nos permite monitorizar al paciente en una condición particular, en el cual el paciente, además de tener todos estos dispositivos, tubos, catéteres que le permiten mantener unas constantes vitales hemodinámicamente, también está en una posición que no es cotidianamente esperada en un servicio, en un paciente, y es la pronación de estos pacientes críticos, que nos va a permitir mejorar la oxigenación y recuperar el estado de salud en este tipo de pacientes con esta condición con alta mortalidad. Pero también vemos a la enfermera que se preocupa por mantener en lo que más se pueda esa tranquilidad, esa paz, ese confort del paciente, el bienestar del paciente. Por eso se nota una luz tenue, pero allí está ella al lado del monitor organizando todo lo que le va a permitir brindar un cuidado de calidad. Pero también miramos otro contraste de este enfermero que está también fatigado, se encuentra con todos los dispositivos personales, los EPP, y esto lleva a que se mantenga herméticamente blindado. Se han reportado en el caso de Wuhan unos periodos extenuantes de horarios laborales. Por más de 10 horas el enfermero está frente al cuidado del paciente, y esto le lleva a mantenerse completamente utilizando estos dispositivos. En este sentido, en muchos casos los enfermeros han tenido que cambiar sus horarios de alimentación, ajustar esos horarios también a las necesidades fisiológicas, y esto para atender y mantener ese monitoreo permanente. En este sentido, he resaltado 5 momentos claves dentro de la gestión del cuidado del enfermero. Y primero se relaciona con la organización de los servicios, la utilización correcta y la aplicación de los protocolos de bioseguridad a la institución de la hospitalaria, pero también a nivel social y comunitario, el tema de la gestión del riesgo, la preparación del cuidado, pero haciéndolo con una empatía, logrando el rapport con el paciente y también ganando la confianza de la familia que se encuentra en estos momentos, en un momento de aislamiento, donde no puede tener un contacto permanente físico con su ser querido. Entonces nos lleva a esto a tener un compromiso con una gestión de calidad y a trabajar en equipo. Importante resaltar el tema de la comunicación asertiva y de calidad para poder dar un proceso adecuado y pertinente en el momento que haya que tomar decisiones para mejorar la condición de vida de estas personas. En el caso de los turnos y la asignación por servicios, esta pandemia nos ha enseñado a reestructurar los servicios hospitalarios, a reestructurar la infraestructura física, a reestructurar los cambios, los turnos de los enfermeros, a reorientar la política de seguridad, enfocando directamente a que exista de manera transversal desde la alta gerencia hasta los servicios de mínima y alta complejidad, los insumos necesarios para garantizar, pues, evitar el contagio del personal, la humanización como un aspecto clave, fundamental para tener en cuenta, en el sentido que
las personas que se encuentran con este tipo de enfermedad están sufriendo un aislamiento de sus seres queridos, están restringiendo su cotidianidad de relación con sus seres queridos, y esto también lleva a un tema de mantener una adecuada, un control emocional, brindar un cuidado humanizado en el cual se fortalezcan todas las estrategias y que se tenga convicción clara frente a la actuación en el momento que se presenten unas urgencias de tipo de salud mental para afrontar de la mejor manera esta situación. Sin lugar a dudas, hemos tenido pérdidas, hemos tenido fallecimientos, pero el equipo de salud, el enfermero y todo el equipo que lo constituye también ha hecho el acompañamiento del paciente, ese apoyo, ese soporte emocional que se requiere en estos momentos en los cuales no hay un afrontamiento, no hay un duelo esperado. En muchos casos los seres queridos ni siquiera se pueden despedir de las personas que fallecen, porque las condiciones de salud, este tema del aislamiento, este tema de la contención frente a la transmisibilidad del virus ha llevado a tener nuevas formas de actuación, pero sin lugar a dudas, este cuidado que enfermería brinda desde la paliación, desde el amor y el acompañamiento permanente es clave para poder mantener esa integridad del paciente y tener ese acompañamiento en el momento que más lo necesitan los pacientes. ¿Por qué? Porque habrá situaciones, han habido situaciones en las cuales por más que todos los elementos de soporte que el paciente requiera se le hayan brindado, la lucha contra la muerte se ha perdido, y en muchos casos el equipo de salud ha tenido que tomar decisiones por la optimización de esos recursos que son factibles y que están para poder priorizar en qué momento se brinda esa atención, y la toma de decisión y el respeto a la voluntad desde lo ético para no realizar algo que se llama encarnización terapéutica en condiciones críticas donde no haya nada que hacer. El enfermero que brinda cuidado paliativo también acompaña en ese momento de desprendimiento y de afrontamiento frente a la pérdida. Entonces, no podía dejar de lado sin mencionar ese importante acompañamiento y esa importante enseñanza que nos dejaron nuestros colegas, los enfermeros en China, en Wuhan. Muchos de ellos en la primera línea, en los primeros momentos, tuvieron que rapar sus cabellos para poder rasurar sus cabellos, para poder evitar ser vectores de transmisión, de contagio, para poder cuidar todo el equipo de salud. Se tuvieron que aislar de sus familiares. Estos son secuelas o lesiones que tuvieron en la piel, producto de la presión que causaban los elementos de protección personal y que condiciona al enfermero a mantener ese clima de seguridad y evitar pues que se desarrolle un contagio y se sobreinfecten los pacientes y lleva a complicaciones de comorbilidades y de alta mortalidad. En el caso específicamente de las áreas asistenciales, donde los enfermeros de terapia intensiva han manejado cuidado directamente sobre esta situación de complicación por SDRA, por un déficit de la oxigenación de los pacientes, en el cual se ha priorizado las necesidades de los pacientes, la pertinencia en la utilización de los dispositivos invasivos y lo que el paciente necesite para mejorar su condición de vida. En este sentido, el enfermero es responsable de brindar bienestar, de estar monitorizando permanentemente el nivel de analgesia, el nivel de confort del paciente, la sedación, evitando el delirio, manteniendo una adecuada monitorización respiratoria, hemodinámica, brindándole todo el cuidado de su integridad cutánea, estableciendo cómo es la organización, por lo menos en el tema de la terapia prono, en el caso de los pacientes que requieren este tipo de terapia, y que esto lleva a una serie de organización frente a cuáles son los momentos en los cuales se van a desarrollar, a mantener en esos pacientes un tema de seguridad, a tener
aportar en el paciente una vigilancia frente al balance hídrico, a mantener un balance neutro, negativo, para evitar incrementar las condiciones de comorbilidades para estos pacientes. La terapia farmacológica, que es una atención directa del personal de enfermería, quien es el encargado, el responsable de administrar y monitorizar la indicación, las interacciones farmacológicas en los momentos que se requiera la atención del paciente, el soporte nutricional y otro tipo de terapias adicionales y muy importantes que han permitido salvar la vida de muchas personas, como es la terapia ECMO. En muchas situaciones se han tenido tristeza en esta condición, ha habido llanto, han habido, digamos, muchísima incertidumbre, desesperanza, pero de la misma manera esta condición nos ha permitido aprender nuevas formas de enfrentarnos a enfermedades desconocidas y también a desarrollar una organización y una gestión del cuidado en el que el enfermero es fundamental para brindar ese apoyo, para brindar ese cariño. A mí ha sido un placer compartir este espacio. Agradezco muchísimo a todo el comité que ha organizado esta iniciativa. Gracias, Juana, no solamente por rescatar, sino por resaltar el papel a veces no suficientemente valorado de la enfermera, no solamente en Wuhan, en China, sino en nuestras ciudades, donde hemos notado cierto a veces rechazo de la comunidad, porque consideran a todo el equipo médico, incluyendo especialmente enfermería, como unos vectores de diseminación de la enfermedad. Y tú has rescatado, has resaltado ese papel humano que ustedes realmente prestan en el beneficio real de la recuperación del paciente. Así que te agradezco mucho porque has interiorizado y expresado realmente lo que nosotros teníamos en el imaginario de que debía ser tu presentación. Así que muy amable. Vamos a pasar entonces ahora con el doctor Iván Zuluaga, infectólogo, también de primera línea, quien tiene un papel, ha tenido y tiene un papel muy destacado en el manejo de esta enfermedad, no solamente en la ciudad, sino a nivel nacional con sus opiniones. Así que bueno, Luis, dale la posibilidad de que comparta él su presentación y comencemos a oírlo. Bienvenido, Iván. Audio, ok. Bueno, muchísimas gracias. Realmente para mí es un honor poder participar en esta excelente conferencia y excelente oportunidad de la Semana Colombo-China. Y quería pues, de pronto vamos a hacer un poquito, digamos, la parte clínica, la cual pues obviamente hace que nosotros seamos, digamos, pronto un poquito técnico en el sentido de los términos y quizás de pronto si hacemos algunas anotaciones de orden técnico, me disculpan de pronto si usamos un vocabulario de pronto muy técnico, pero pues la idea es tratar de hacerlo lo más sencillo en el sentido de que todas las personas puedan de una u otra manera identificar qué situaciones ameritan la intervención la intervención médica, y en ese orden de idea pues comenzamos a hacer nuestra conferencia, que quiero saber si ya se puede, si ya me están viendo la pantalla. A ver, está abriendo aquí. Sí, la estamos compartiendo, Iván. Ok, listo. Entonces, bueno, entonces les comento que lo primero que uno se pregunta es ¿qué es el SARS-CoV-2? Entonces, digamos, esa es la primera inquietud que nos queda cuando nos enfrentamos a esta nueva situación. Y sabemos que es una cepa nueva de un virus que ya era conocido, que causaba principalmente infecciones respiratorias superiores. En el resfriado común, los datos históricos del Instituto Nacional de Salud muestran que un 30% de los resfriados comunes eran producidos por familias del coronavirus, de la familia. Los tres últimos coronavirus de esta familia, el SARS, el MERS y el COVID, además de resfriado común, causaban neumonía. Entonces aquí vemos la historia de los coronavirus que se conocen desde 1960, cuando se dieron las dos cepas, las 229E y la OSE 43. Luego,
al 2003, cuando apareció el SARS, fue el tercer coronavirus, que este sí fue grave, pero en el 2004 aparecieron otros coronavirus no tan graves, hasta el 2012 que aparece el MERS, el cual pues obviamente causó el síndrome respiratorio del Medio Oriente, y en el 2019 pues aparece el famoso coronavirus 2. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que estos virus van haciendo unas mutaciones, los cuales los va convirtiendo en unos nuevos gérmenes y que van presentando unas características diferentes, los cuales pues los hacen particularmente importantes. Aquí tenemos la secuencia que bien la mandaba el doctor Edgar, que de paso lo felicitamos que hoy es el día del epidemiólogo. Entonces el 8 de diciembre en Wuhan los primeros casos de neumonías que no se sabía qué realmente estaba sucediendo, y ellos rápidamente, prácticamente menos de un mes, tienen ya el primer comunicado oficial de que existe un virus nuevo, y ya la Organización Mundial de la Salud da la alerta de que existe un nuevo virus. Y aquí se va llevando una línea de tiempo hasta el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que definitivamente hay un brote y una pandemia global, lo cual puso en alerta a todos los sistemas de salud del mundo, teniendo en cuenta que ya desde el 26 de febrero se tenía el primer caso en América Latina, en Brasil exactamente, y en enero ya habían algunos casos en Europa, el 26, 28 de enero, previamente habían casos en Europa, sobre todo en Alemania y en Italia, y entonces ya veíamos que el virus en menos de 3 meses se había diseminado por todas las regiones del mundo, como lo mostró el epidemiólogo, el doctor Edgar. Viendo de pronto las propiedades, digamos, microbiológicas de los virus, encontramos que es un virus pleomórfico, un tamaño grande, tiene una envoltura, que esto pues tiene algunas cualidades que nos han dado opciones de tratamiento en cuanto al manejo de algunas situaciones especiales. Y lo más importante y que lo destaca es las coronas, por eso es el nombre de coronavirus, que es es un nombre español, hispano, que se universalizó, la corona. Entonces, por las proyecciones que tiene, que no son más sino que unas glicoproteínas que tienen actividad de hemaglutina, pero no de neuraminidasa, y por eso hace que el virus sea totalmente diferente a los hemófilos. Entonces, lo que le decía, las espigas, es lo que se conoce como la S, la glicoproteína espicular, tiene un dímero, tiene una proteína M, tiene una proteína N, y tiene ahí el RNA, donde está el genoma y está toda la información genética para la transmisión, y además de eso cuenta con una envoltura. Esto es importante cuando observamos que el virus, digamos, cuando entra a la célula se desnuda, y allí viene la importancia de ser un virus RNA con transcripción positiva. Esto hace que él sea fácilmente, digamos, no necesita llevar un RNA mensajero. Recordemos un poquito la biología, que los virus o los seres humanos tienen un DNA donde está la información genética, y esa información la transmite a través de un RNA que se forma, pero los virus RNA tienen la ventaja de que su misma estructura genómica es la misma que lleva la información, y eso hace que le da la característica de la alta contagiosidad. Entonces se pueden distribuir rápidamente porque no necesitan intermediarios para llevar la información genética para que el virus se replique. Y entonces esto hace que al replicarse el virus de una manera rápida pueda ser altamente contagioso. Esto en términos generales, pues en la práctica clínica básicamente vemos que la transmisión puede ser a través del contacto humano, a través de objetos, a través de la transmisión de aire, y obviamente una persona que estornuda puede llegar a expeler esas gotitas donde van los virus que se depositan sobre los objetos, los cuales al ser tocados por una persona que no está, digamos, con las manos higienizadas o no se higieniza las manos después, puede llevarla a otros sitios, como al tocarle o darle la mano a otra persona, y de esa persona pues allí viene la distribución. Esto es lo que hizo que este virus tuviera una alta contagiosidad, porque tenía un sistema de transmisión muy alto. Una persona podía contagiar a 3 más, y esas 3 a su vez a otras 3, y así hizo que el árbol de contagio del COVID-2 fuera extremadamente alto. Y además de eso tenía una ventaja, y era que el periodo de incubación era muy largo. Entonces eran dos situaciones muy particulares que hacen que el virus tuviese ese comportamiento. Primero, que se contagiaba rápidamente, y segundo, que no se manifestaba sino después de 7 a 14 días. Entonces, a diferencia, por ejemplo, del ébola, que tenía una contagiosidad no tan alta, pero que tenía una letalidad alta y un periodo de incubación corto, hacía que la persona que entraba en contacto con un paciente se enfermara enseguida, y de una vez se detectaba y se podría aislar. Entonces esto ocasionó el gran caos en todo todos los sistemas de salud del mundo, porque no sabíamos exactamente cuántos contagiados íbamos a tener. Entonces, si vemos aquí, comparamos de pronto lo que es lo que se llama la evolución y propagación, el coronavirus, comparándolo con el virus de la gripe,
veíamos que el RO, o sea, el RO, que es el número de cada enfermedad, indica el crecimiento de afectados por enfermedad a partir del primer contagiado. Veíamos que en el coronavirus es casi de 3, mientras que en el virus de la gripe es de 2, o sea, el virus de la influenza. Entonces la afección es mucho menor con las pacientes en las epidemias de influenza que en esta que tenemos del coronavirus 2. Los signos y síntomas son, digamos, inicialmente, digamos, mucha gente, fueron los del resfriado común, lo cual pues se le agrega, aparte de la rápida contagiosidad y el periodo asintomático, cuando se presentaban los síntomas, eran casi indistinguibles de un resfriado común. A medida que fue pasando el tiempo, comenzaron a aparecer algunas situaciones que ya lo hacían a uno sospechar más hacia la parte del coronavirus. Entonces, el paciente generalmente podía presentarte con fiebre, con tos, con dolor de cabeza, de pronto, digamos, un escurrimiento nasal, dolor de garganta y fatiga, lo cual pues no hace ninguna diferencia con el resfriado común, pero a medida que ha ido pasando, digamos, el tiempo y se ha ido homogeneizando y se ha ido caracterizando, ya vemos que algunas situaciones son muy importantes, como por ejemplo aparecieron la pérdida del olfato y el gusto, lo cual es una de las características muy importantes para hacer el diagnóstico rápido sin necesidad de pruebas clínicas en el momento. Los dolores musculares, dolor de cabeza, y comenzó a aparecer también los síntomas como diarrea. Entonces ya se fueron elaborando algunos cortejos sintomáticos, los cuales en un principio no los teníamos muy claros. Entonces hoy en día ya se sabe que estos pacientes pueden presentar, aparte de los síntomas respiratorios, también pueden presentar síntomas, digamos, como gastrointestinales, o incluso síntomas a nivel del sistema nervioso, como es la pérdida del olfato, el gusto o la sensación de mareo o síncope. ¿Cuál es el curso evolutivo? Afortunadamente, el 80% de las personas evolucionan de una manera benigna, digamos, la persona le da y prácticamente que puede cursar un porcentaje muy alto de pacientes asintomáticos y otro porcentaje también alto con síntomas leves, y eso prácticamente que ocupa el 80% de los pacientes. Un 20% va a evolucionar de una manera, digamos, más difícil, o sea, por aquellos pacientes, por ejemplo, que presentan cuadros de neumonía, y los cuales pueden recuperarse, pero aquel paciente que sigue, digamos, un curso por diferentes factores que de pronto analizamos someramente en las próximas diapositivas, esos pacientes pueden llegar a ocupar una unidad de cuidados intensivos porque desarrollan lo que se llamó el síndrome de distrés respiratorio del adulto, el SDRA, y lo cual pues hace necesario la asistencia ventilatoria, y lo cual pues ha llevado a que los pacientes permanezcan en la unidad de cuidados intensivos por lo menos 14 días mientras se recupera o se desinflama esa parte del pulmón. Un porcentaje, digamos, de los pacientes altos pueden fallecer, y lo cual pues la letalidad en estos casos pues es la que nos ha golpeado duro, sobre todo en aquellas personas que tienen algunos factores de riesgo, como son aquellos, por ejemplo, pacientes hipertensos, pacientes obesos, pacientes diabéticos, los cuales pues tienen una precondición clínica como es un síndrome de preinflamación, lo cual al llegar el virus al organismo de estas personas pueden desarrollar una cascada que se llama la cascada de citoquina, la cual realmente es la responsable de todo el deterioro del árbol respiratorio. Pero el contexto sintomático, digamos, es ya conocido y podemos, digamos, evolucionar, e incluso podemos prever cuáles serían los pacientes que podrían evolucionar mal. Y esto pues ha hecho que de pronto la atención haya cambiado, y que nosotros, digamos, en un principio, cuando de pronto comenzábamos a mirar los pacientes y solo manejábamos con acetaminofén, luego se descubrió que además del proceso, digamos, viral, también había un proceso inflamatorio importante, y se comenzó a trabajar mucho con las interleuquinas 6, y luego se comenzó a dar cuenta que realmente había unos problemas de coagulación, y entonces se comienzan a los pacientes a darles anticoagulantes, lo cual pues mejoró el pronóstico, y sobre todo con el uso de los esteroides, el curso de la infección y la letalidad comienza a mejorar. Pero ¿cómo diagnosticamos el COVID-2? Es la pregunta fundamental. Entonces, para detectarlo existen dos pruebas: buscar la presencia del virus y detectar los anticuerpos contra el virus. Las pruebas para detectar el virus son las pruebas moleculares, la llamada reacción en cadena de la polimerasa, la PCR. Eso tiene una muestra a través de un frotis de nariz o de garganta, y es, digamos, la prueba el gold estándar, es la prueba más eficiente, pero tiene una sensibilidad no tan alta, tiene una sensibilidad solamente del 65%, o sea, nos queda un 35% sin diagnosticar. Y hay otras pruebas que son con los antígenos, que tienen una sensibilidad similar,
y que son más rápidas, pero son pruebas que son, digamos, tienen una sensibilidad del 85-90 respecto a la PCR. Estas pruebas deben hacerse en los primeros 11 días de inicio de los síntomas, porque después pueden dar falsos negativos. Luego de 11 días de haber iniciado los síntomas, pueden detectarse los anticuerpos en el hombre, y básicamente se obtienen por muestras en sangre, en los cuales se detecta la presencia de inmunoglobulina M y inmunoglobulina M. Esto pues nos lleva a nosotros a pensar en qué fase estamos viendo el paciente. Estos son los test diagnósticos, digamos el test de ARN, que es el que le decía de biología molecular, los test inmunológicos, como son los antígenos, los anticuerpos, y de esos también hay unos test rápidos, que son los que, digamos, se están llevando a cabo aquí en la ciudad para los tamizajes del virus. Muy importante tener en cuenta en qué momento tenemos nosotros el paciente para poder ubicar cuál sería la mejor prueba. Si vemos aquí, después de la exposición, lo primero que comenzamos a observar a partir del tercero al quinto día, cuando el paciente está más contagioso, es la elevada carga viral, que nosotros la podemos detectar a través de la reacción en cadena de la polimerasa, la famosa PCR. Allí esa puede estar, digamos, positiva hasta el día séptimo, octavo y máximo hasta el día 10, día 11, día 14. Allí, después de iniciados los síntomas, después de 11 días, realmente pedir una prueba de reacción en cadena de la polimerasa no vale la pena porque no nos va a dar una información exacta. Observamos que al mismo tiempo, a partir del séptimo día comienzan a elevarse los anticuerpos y principalmente la inmunoglobulina M. Esta inmunoglobulina M lo que nos está diciendo es que ya el cuerpo estuvo en contacto con el virus y que está generando las defensas, y nos dice que la infección es reciente. Entonces muchas veces comienza la confusión y en un principio hubo muchos casos de pruebas y tamizajes para todas las empresas que hagan los anticuerpos y hacen la IgM, entonces que haga la PCR, entonces hubo una total confusión, pero que ya afortunadamente hoy en día ya tenemos claridad que después de 11 días realmente hacer las pruebas moleculares no vale la pena. Sigue, digamos, la evolución y comienzan a subir las inmunoglobulinas G. Estas inmunoglobulinas G permanecen elevadas. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos de unos 6 a unos 8 meses. Entonces acaba de salir un estudio en el cual cuando estos pacientes comienzan a disminuir esas inmunoglobulinas G y comienzan las personas a pensar que pierden los anticuerpos, que realmente se ha demostrado que los anticuerpos puede que no salgan en los exámenes de laboratorio, pero la capacidad de respuesta del organismo sigue intacta. Hasta el momento se cree que puede haber, digamos, protección, por lo menos en lo que lleva la epidemia, los 8 o 9 meses que lleva la epidemia, que ha habido unos casos aislados y que todavía son objeto de estudio de reinfección, lo cual pues en un principio nos alertó, pero si nosotros sacamos, digamos, una relación y observamos que tenemos cualquier cantidad, 25, 27 millones de pacientes, digamos, diagnosticados y solamente se han reportado con escasamente 5 casos de reinfección, pues realmente es desestimable, pero de todas maneras hay que estar, digamos, alerta para ver cuándo sería el proceso de reinfección si realmente existe. Aquí, para hacer énfasis en cuando hacemos las pruebas, digamos, el riesgo de contagio y las pruebas con el riesgo de contagio. Inicialmente vemos en verde cuando el riesgo de contagio es bajo y en rojo cuando es alto. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una carga viral elevada, que es realmente la que va a contagiar y es la que está, digamos, en las fosas nasales y la que está en la faringe, la cual al hablar se expelen los virus y pueden llegar hacia las otras personas desde el periodo 5 de fecha del contagio hasta el 10º día, 10º, 14 días. Por eso ya se determinó que no se necesita hacer una segunda prueba para que el paciente se reintegre a sus labores. ¿Por qué? Porque puede encontrar positiva, pero la carga viral es muy baja, y estos son estudios que se hicieron en las universidades de Corea del Sur y en el CDC de Atlanta, lo cual quitaron como prueba para reintegrar a las labores en la segunda prueba molecular, la cual pues nos causó una gran cantidad de procesos laborales, digamos, que realmente pues no valía la pena tener a las personas incapacitadas porque ya realmente no eran contagiosas. Pero como bien sabemos, pues esto ha sido aprendido aquí a la carrera, digamos, nos hemos ido, digamos, familiarizando con las situaciones y cada vez pues estar atentos a que van saliendo nuevas informaciones acerca de situaciones concretas. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, nosotros tendríamos que buscar en qué fase está la enfermedad del COVID-13. Entonces tiene una fase inicial, que bien lo decíamos, que es la fase de respuesta viral.
Hola, buenas, Iván. Creo que se cortó la comunicación con Iván, así que si no la recuperamos, Luis, podemos iniciar la charla con la doctora Liliana del Valle, ¿correcto? Y posteriormente, cuando Iván se conecte en la sesión de preguntas, pues seguramente vamos a poder contestar muchas de las cosas que han quedado en el tintero, pero creo que hay bastantes preguntas bastante charla para poder hablar y contestar y preguntar. Así que, Luis, si tienes la conferencia de Liliana, la puedes colocar y posteriormente volveremos con Iván. Me permito dar un saludo muy especial a las autoridades del gobierno de China, a las autoridades de Colombia, a las universidades y a la audiencia en general que participa en este importante panel dentro de la actividad de la Semana Colombo-China que se lleva a cabo en esta fecha en Colombia, con coordinación en la ciudad de Barranquilla. Quiero comentarles de manera muy resumida la experiencia que hemos tenido en el departamento del Valle del Cauca en relación a la situación de la pandemia que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020 y que nos tiene todavía con múltiples desarrollos, si lo podemos llamar así, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Teniendo en cuenta que en Wuhan, China, fue donde se describió el primer caso y digamos el primer brote formalmente establecido y que nos lleva también a tener mucho que aprender de las lecciones que nos ha dado este país en relación al enfrentar la pandemia, a tener todo el aprestamiento, a poder básicamente empezar a tener acciones que llevaran a consolidar una serie de procesos que permitieran poder enfrentar la crisis que se ha generado por este virus y con todo lo que conocemos más con COVID-19. Nuestro departamento del Valle del Cauca tiene, según el último censo, 4.860.000 habitantes, casi 4.900.000, y nuestra capital, que es la ciudad de Cali, está también con datos del último censo en 2.457.000 personas, que son las proyectadas para el año 2020. Es un departamento con características de valle, de montaña, de mares y pues muy diverso y heterogéneo en su población y en sus contextos socioculturales. Nosotros estamos conformados por 42 municipios, de los cuales dos son distritos. Uno es Cali, que es la capital, y Buenaventura, que está situado sobre el mar Pacífico, el Océano Pacífico. ¿Por qué es importante diferenciar esto? Porque se ha trabajado, aunque conjuntamente, entre las secretarías municipales de Cali y la territorial o departamental del Valle del Cauca, pues hay una serie de manejos autónomos, digamos, dentro de los entes territoriales. Y acá empiezo a comentarles algo que es muy importante. Tenemos empresas, tenemos universidades y la Universidad del Valle, que es la principal universidad de toda la región suroccidental de Colombia y que está ubicada entre las 3 primeras universidades del país, además con una acreditación de alta calidad por el mayor número de años, por 10 años, y que fuera de esto siempre ha tenido un compromiso social y un trabajo para el desarrollo de la región desde su fundación hace 75 años. ¿Por qué es importante todo este marco de contexto?
Esencialmente, nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, decidió, cuando se declara esta pandemia a fines del mes de marzo, crear una comisión ad honorem desde la Gobernación del Valle del Cauca, a la cual convocó 13 personas del departamento, entre epidemiólogos, infectólogos, líderes en el departamento. Estoy en representación de la Universidad del Valle como vicerrectora y en mi condición de médica también. Y básicamente esta comisión empezó a trabajar, nos seguimos reuniendo todavía, generalmente una vez a la semana o cada 2 semanas en estos últimos tiempos, y en esta comisión básicamente se buscó convocar a las fuerzas vivas y a las fuerzas destacadas en las áreas pertinentes para dar un manejo integral a esta pandemia y para básicamente poder tener unidades de criterio que se requieren fundamentalmente cuando se trata de enfrentar este tipo de situaciones. Nosotros establecimos entonces, obviamente con el transcurso del tiempo se han sumado otras personas o vienen invitadas y salen, pero digamos que ese es el núcleo básico. Esta comisión entonces está liderada y coordinada por la ex gobernadora del Valle, la doctora Dilian Francisca Toro, quien es también médica, y por el doctor Sócrates Herrera, un profesor jubilado de la Universidad del Valle, inmunólogo con amplia experiencia en investigación. ¿Qué hicimos nosotros? Básicamente se establecieron unos grupos de trabajo, un grupo con los infectólogos de la ciudad de Cali, básicamente que se conformó un grupo para mirar medicamentos, para mirar protocolos, para definir, o sea, en cada momento qué era lo que se tenía que ir haciendo. En ese sentido, un grupo de epidemiología, también con epidemiólogos de la ciudad y del departamento, personas, profesores de la Universidad del Valle, y con epidemiólogos de Bogotá, de la Universidad Javeriana, de la Universidad de Toronto y también de la Universidad de Texas, quienes siguen diariamente toda la evolución y el comportamiento y se marcan las tendencias para saber y para tomar las precauciones y la prevención en cuanto a los servicios de salud, por ejemplo, pruebas de laboratorio y demás. También se estableció el grupo de laboratorio como tal, que es un grupo en el cual podemos decir que el primer laboratorio que se estableció universitario en Colombia para este tema del COVID, que empezó a funcionar, fue el de la Universidad del Valle. 31 de marzo se hicieron pruebas, el 1 de abril empezaron ya, digamos, todos los exámenes. Hemos procesado miles de pruebas, la universidad ha hecho una apuesta muy grande por esto, en el sentido de crear, pues reforzar las condiciones, porque teníamos ya el laboratorio de agentes biológicos. La profesora Beatriz Parra, que es doctora en virología, ha liderado todo este campo, es profesora de nuestra universidad, y se ha trabajado no solamente en fortalecer el laboratorio nuestro, sino con poder impulsar el laboratorio en el puerto de Buenaventura, que pues es una zona bastante crítica y de bastante atención. Se trabaja conjuntamente con los laboratorios de la Secretaría Departamental del Valle del Cauca. Hay, por supuesto, laboratorios privados. En esto se hizo la unión pues para mirar cuál era la capacidad de pruebas con las clínicas privadas que hay, con el Hospital Universitario del Valle y con el laboratorio tanto de la universidad como de la Secretaría Departamental. Esto nos ha llevado a poder tener una oferta amplia de pruebas de la PCR. La universidad invirtió también en otros equipos para poder aumentar el número de pruebas,
y con la ventaja de que mientras estábamos teniendo a nivel nacional resultados que algunos no llegaron y otros que llegaban a las 2 semanas, a los 10, a los 12 días, nosotros recibimos la muestra a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde estamos dando el resultado del PCR, lo cual pues facilitó mucho este tema. También hicimos unión de las universidades que tenemos en el departamento, incluida la Universidad Central del Valle, Javeriana, ICESI, la Universidad Santiago de Cali, la Universidad del Valle, la Autónoma, y básicamente pues trabajamos para hacer capacitación. Empezamos para capacitar a las personas que tomaban las muestras, para trabajar en bioseguridad, para reforzar el tema de cuidado intensivo en las unidades, y esto nos permitió con la plataforma de la Universidad del Valle y en alianza con todas las universidades se armaron los cursos y diplomados, y en este momento llevamos cerca de 5.000 personas capacitadas que ya no están circunscritas solamente al departamento del Valle, sino a Cauca, Nariño y Putumayo. Trabajamos en el tema de las clínicas y en las camas de cuidado intensivo, y pasamos de cerca de 410 camas a un total de camas de cuidado intensivo cercana a las 850, teniendo en cuenta que estas son solamente para COVID. Se establecieron no solamente en Cali, sino en lugares críticos como Buenaventura, 25 camas, como Tuluá, en el centro del Valle, en los diferentes municipios, y esencialmente se reforzó y se dio la unión con clínicas como Imbanaco, Valle del Lili, Dime, el hospital universitario, es decir, públicos y privados, todos por el mismo propósito, para hacer un manejo de la orientación de las camas de cuidado intensivo, y nunca llegamos a pasar del 100% de ocupación, llegamos al 99%, porque obviamente aumentamos mucho la disponibilidad, que no es solamente de tener una cama, sino de tener los respiradores, los equipos, el personal, el talento humano y demás. Entonces hemos podido dar una buena respuesta. En el tema de clínicas, por supuesto, el área de comunicación está liderado por la Gobernación del Valle, pero en él participamos como Universidad del Valle y con las diferentes direcciones o áreas de comunicación de ProPacífico, de la Cámara de Comercio, de la empresa privada, de las entidades públicas como el hospital y como nosotros como Universidad del Valle, y se hace un manejo conjunto. En el tema de la investigación ha sido importantísimo el rol de la universidad, y creamos nuevos aditamentos, por ejemplo unas cámaras con luz ultravioleta que se repartieron en los hospitales para proteger al personal de la salud del contagio, igualmente las urnas para manipular lo que eran de la intubación o las terapias respiratorias, por ejemplo. Se crearon los lavamanos portátiles que se ubicaron en estaciones del Mío y en lugares donde no había pues una conectividad hidráulica muy buena, y digamos que se han hecho desde el laboratorio de la universidad, se está trabajando con Johns Hopkins todo el tema del plasma, se está trabajando igualmente las otras pruebas que son de saliva, y porque hemos tenido una experiencia amplia con Zika en ese campo, entonces se está aplicando. Y es muy importante, acabamos de tener una convocatoria por 1.000 millones de pesos, una convocatoria interna en la Universidad del Valle para propuestas, quedaron seleccionadas 39 propuestas para trabajar todo lo que es el tema del COVID y de la pandemia y de la pospandemia, no solamente en desarrollos biomédicos de investigación, por ejemplo, en el tema de qué pasa con el embarazo, estudios de casos y controles y demás, sino también desde el punto de vista biopsicosocial, con los efectos económicos, sociales, comportamentales de la pandemia y el efecto que tendrá en nuestra población.
Muy importante, se realiza en el Valle del Cauca el estudio con la ivermectina de casos y controles, que lo lidera un profesor, el jefe de pediatría de nuestra Universidad del Valle, y en el cual, o sea, con todos los grupos que se han conformado, pues se trabaja conjuntamente con esto. Y digamos, para ir cerrando, hay un tema muy importante con empresa privada y con la gobernación. Se trabajó en el desarrollo de una app que se llama Valle Corona, que está funcionando pues ya hace cerca de 3 meses, un poquito más, y en la cual se lleva el registro, cada uno hace su autoevaluación, podemos saber el número de casos, podemos hacer el mapeo epidemiológico para las acciones que se han implementado mucho en Cali de lo que son los cercamientos epidemiológicos y las visitas y el detectar tempranamente para poder hacer intervención temprana con medidas pues de autocuidado, de aislamiento y también de tratamiento. Y el último desarrollo de esta app que se lanzó hace cerca de 2 semanas es que en el celular, cuando uno se está desplazando, tiene un sistema como el de semaforización. Entonces, si yo voy en verde en una zona que no tiene tanto COVID, pero me puede aparecer de pronto el amarillo o el rojo, es decir, aquí hay mucha concentración de COVID, y si voy a entrar a un supermercado, pues mejor no entro al de la zona que está en rojo, sino que voy a uno que esté en la zona en verde. Entonces, de manera pues muy general y muy sintética, esto es lo que hemos hecho en el Valle. Estamos convencidos que debemos trabajar mancomunadamente, trabajamos en equipo con empresa privada, empresa pública, universidades privadas, universidades públicas, y es muy importante acá toda la cooperación internacional, todo el trabajo que tenemos que seguir haciendo. Y es un gusto para nosotros en esta semana Colombo-China saber que tenemos las puertas abiertas y que encontraremos igualmente las puertas abiertas del gobierno chino para fortalecer nuestros lazos de cooperación. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Liliana. Creo que usted resumió una experiencia colombiana muy interesante de cómo reaccionamos frente a la llegada de la epidemia 3, 4 meses después. Siempre es un alivio no ser el primero en estos casos, porque usualmente cuando somos los primeros pues no tenemos armamentos médicos ni armamentos sociales a veces para enfrentarlo, muy poca experiencia, a pesar de que la experiencia con el Zika nos ha servido para aprender muchas cosas, ni parecida a lo que tenemos ahora en la actualidad. Iván, no sé si está conectado, sé que te faltaron algunas diapositivas y hay alguna gente solicitando que termine la charla. Si tenemos corto el tiempo, pero creo que lo puedes aprovechar si quieres, o si no pasamos directamente a las preguntas. ¿Están todos acá activados, Luis? Edgar, estás con el micrófono cerrado. Hola, hola. Hola. Creo que es mejor para el tiempo que nos queda pasar directamente a comentar y a preguntar y a obtener respuestas. Sí. Edgar, me gustaría comenzar contigo y es 2 preguntas. La primera es, ¿cuándo, no políticamente, sino cuándo médicamente se considera que una pandemia se acabó? Porque ya hemos oído que se ha acabado en muchos países, y no sé si acertada o desacertadamente, pero por ejemplo España en este momento parecería que la pandemia no se ha acabado, todo lo contrario, es un rebrote o es una continuación de la pandemia. Después te hago la siguiente. Ok, ante la pregunta es importante destacar lo que señalaba en la presentación. La pandemia es cuando el número de casos sobrepasa el nivel esperado y que abarca diversos países y afecta a una gran cantidad de personas en la población de los mismos. Realmente la pandemia en este momento no ha finalizado. Estamos en una etapa en la cual algunos países han escalado la primera premio de montaña, como señalabas tú, y tenemos unos pequeños descensos dentro del mismo. Y en este momento los países europeos y del Reino Unido están ya teniendo un número de casos nuevamente
incrementado con respecto a la situación y en algunas áreas incluso superior a los que tuvieron en un primer momento. Entonces, la pandemia, para acabarse definitivamente desde el punto de vista epidemiológico, debe cesar la transmisión dentro de la población, dentro de los países y en diversas partes del mundo, quedando inclusive en algunas áreas localizados de manera específica en la parte final ya de este proceso. Ahora, ¿cuándo llegará ese momento? Va a estar también centrado en lo que señalaba, y es la capacidad de poder tener una vacuna de alta eficacia que permita disminuir la transmisión de la enfermedad. Y según la proyección que se hace, esto estaríamos hablando que aproximadamente en 2 años es que se lograría el cese completo de la pandemia, cuando no solamente se empiece a vacunar, sino que se empiece a vacunar en todos los países y se logre las coberturas vacunales apropiadas dentro del mismo. Seguramente aquellos países con mayor desarrollo, con mayor capacidad de recursos en el área de salud, van a poder cumplir el cese de transmisión mucho más rápido, pero en países mucho más pobres seguramente vamos a tener un escalamiento del proceso por mucho más tiempo, y se piensa que aproximadamente tardaría 2 años para lograr el control completo de la pandemia. Gracias, Edgar. Para empatar un poco con la cuestión de la vacuna que tú mencionabas, me gustaría, Iván, que participaras en esta pregunta, y es, ¿qué es eso de la variolización? ¿Qué es esa inmunidad que se adquiere supuestamente con el ejemplo chino de que usar tapabocas permanentemente en los sitios donde puede haber contacto puede ayudar a obtener esa inmunidad a través de lo que es conocido como la variolización? ¿Te parece que eso es un método efectivo? Sí, lo que pasa es que van saliendo muchas, digamos, muchos estudios y muchas evaluaciones que en un principio lo tomamos, digamos, de una manera, hay que tomarlo con pinzas, ¿cierto? Ellos lo que están diciendo es que la cantidad de virus que llega, que logran entrar son muy pocos, pero son capaces de despertar la respuesta inmunológica, y esto haría, digamos, que fuera una infección light, y con esa capacidad que tiene el cuerpo para reaccionar podría prever que no le dé la infección, o si le da, que sea muy leve. Básicamente es lo que nosotros llamamos la fuerza del inóculo, cuando una, digamos, no es lo mismo una persona que está expuesta a un sitio donde no hay una gran cantidad, pero digamos los que trabajamos en primera línea, que estamos allí con la cantidad de pacientes encima, pues obviamente tendremos más posibilidades de tener infecciones más severas que las personas que son de casualidad, que van en un bus o que van en el transporte público y que no están protegidos, pero de todas maneras podrían adquirirla. Entonces se supone que esas personas evolucionan mucho mejor, ¿no? Bueno, no tuviste la oportunidad de presentar tu última diapositiva. ¿Quieres precisar algo con respecto a lo que te faltó? Básicamente, yo lo que quería era hablar un poquito sobre la inmunidad del rebaño, que fundamentalmente se obtiene cuando más o menos inicialmente decían que un 60-70% de la población estuvo contagiada y que tenía anticuerpos, y eso protegía al resto de las personas. Ya ese término se fue disminuyendo, y hoy en día ellos están diciendo que por cada contagiado, por cada positivo hay 10 contagiados, lo cual significa que el número realmente para alcanzar la inmunidad de rebaño sería mucho menor. Están hablando hasta un 30, un 40%. Si vemos digamos, lo que sucedió en los países, digamos, que tuvieron el primer encuentro, la primera pandemia, por ejemplo, Nueva York solamente alcanzó un 20%, Londres un 17%, Madrid un 11% y Wuhan un 10%. Entonces ellos no alcanzaron el 60 que están diciendo, y quizás por eso han tenido rebrote. Nosotros acá particularmente somos optimistas en el Atlántico y en Barranquilla, porque nosotros estamos en el orden de unos 70,000 pacientes positivos. Si lo multiplicamos por 10 contagiados, estamos hablando de 700,000, lo cual en una u otra manera podríamos estar alcanzando un 30%, digamos. Son unas cuentas de pronto un poquito optimistas, pero pues lo que vemos es que desde el 9 de agosto aquí se liberó
el pico y cédula se hizo más flexible, mitad de la población salían los pares y los impares, y llevamos prácticamente 45 días sin un aumento muy alto en los pacientes contagiados. Entonces, de pronto eso nos da cierta esperanza de que solamente fuésemos a tener un solo pico, ¿no? Qué bien. Bueno, o sea que eso es esperanzador, aunque sea numéricamente algo para Colombia, no solamente para Barranquilla, sino para Colombia, en donde probablemente esa inmunidad de rebaño nos vaya a servir como protección y la variolización también de alguna manera nos vaya a proteger. Juana, quería preguntarte en la parte de enfermería, si ustedes tienen una estadística de cuál ha sido el impacto en enfermeras en Colombia que hayan sido COVID positivas en este momento. ¿Qué porcentaje de enfermeras que han estado en la primera línea de batalla han tenido letalidad y al mismo tiempo ser contagiadas? Bueno, a nivel mundial, incluso el Consejo Internacional de Enfermería ha destacado eso como un aspecto para reflexionar, puesto que no se ha cuantificado por parte de los diferentes gobiernos con exactitud el número de enfermeras que están contagiadas y que han fallecido. O sea, designan una tarea importante a nivel mundial desde el Consejo Internacional de Enfermería, pero hay una aproximación estimada de que el número de enfermeros que se han contagiado a nivel mundial está entre los 260 enfermeros. Han fallecido por estar en contacto directo con la atención de estos pacientes a nivel mundial, y de los cuales que representa más o menos 900.000 trabajadores de la salud en general, están constituidos por enfermeros. Entonces esto nos da a nosotros una idea muy importante, que hay que seguir articulando todo el manejo de la información por los registros totales de los enfermeros que han fallecido a nivel mundial. O sea, nos hace falta todavía información en estos registros. Gracias, Juana. A nivel del Consejo, estoy hablando a nivel internacional, ¿no? De acuerdo a lo que dicen las estadísticas. Muy bien. Ha habido interés por parte de muchos de los participantes y por nosotros también de si hay algún dato ya concreto del trabajo de ivermectina, ya que todos conocemos que el Valle pues lanzó esto como un producto importante en el tratamiento de la ivermectina y el alcalde de Cali lideró ese proceso. ¿Tienes algunos datos recientes que nos puedas informar en qué fase va, o definitivamente decidieron parar el estudio, o todo lo contrario, están más animados para continuarlo? ¿Qué nos puedes orientar y actualizar en ese aspecto? Muchas gracias, doctor Parra. De nuevo un saludo para todos ustedes, el gobierno de China, los organizadores, doctor Ubaldo, y para la audiencia. Realmente son dos cosas distintas. Uno fue la política pública, digamos, que estableció el señor alcalde, Jorge Iván Ospina, de hacer un manejo de prevención primaria, secundaria, con contactos cuando se trabajó el cerco epidemiológico. Entonces, básicamente, si había una persona positiva, se daba el manejo con ivermectina, citromicina y demás al cerco epidemiológico que se establecía en la ciudad de Cali. Esto, de alguna manera, podemos decir que ha dado resultados en el sentido de que pues, los niveles de contagio han ido disminuyendo, la tendencia es a la baja, y también lo que es la letalidad y la gravedad, es decir, menos personas llegaron a unidades de cuidado intensivo. Esa es una parte, pero la otra es el estudio de casos y controles que se está haciendo con la ivermectina, liderado por el doctor Pío López y por el doctor López hijo. Él es profesor, el doctor López es el jefe del departamento de pediatría nuestro. Ellos están haciendo un estudio de casos y controles con 300 casos y 300 controles, dando pues la ivermectina. Todavía no están los resultados porque ya está por alcanzarse el número de pacientes, pero todavía no se ha llegado a los 300 casos que
esperen. O sea que el estudio continúa todavía ongoing. Todavía. No Sí, tiene sí. resultado preliminar ni adverso ni positivo que haya No. podido pues, sacar una conclusión en este momento. No, todavía está en curso el estudio. Este viernes tenemos reunión y pues haremos seguimiento a ver cómo va. Muy bien, bueno, para los otros tres panelistas me gustaría saber qué expectativa. Ya Edgar lo mencionó, 2 años más o menos para una vacuna. Hemos sabido que el Coloso del Norte dijo que en noviembre, 3 días antes de las votaciones, ya tendrá una vacuna para ofrecerla al mundo. China ha sido más mesurada y dice probablemente el año entrante. ¿Cuál consideran ustedes la vacuna más avanzada en este momento y cuál sería el tiempo expectante para ser más justos en cuál es el tiempo en el cual vamos realmente a impactar a esta enfermedad? Comenzaría por Edgar. Cuéntame, Edgar. Yo señalaba durante mi presentación que habían 9 vacunas que estaban en este momento en fase 3, que es la fase en la cual se empiezan a hacer experiencias de tipo comparativo entre la vacuna y el tratamiento, placebo como comparación para ver los efectos. Realmente las empresas farmacéuticas, la mayoría han sido muy cautas para mostrar resultados preliminares. Y hemos tenido conocimiento con respecto a algunas como la de AstraZeneca y otra que se está iniciando el proceso de investigación en Colombia, entre ellos un centro de clínico que es el Hospital de la Universidad del Norte con la de Johnson & Johnson, y allí vamos a tener posibilidades de tener resultados, pero realmente tener un dato definitivo de cuándo está la información para tenerla allí disponible y generar ese tipo de medida, no hay una fecha exacta. No sé si el doctor Zuluaga tiene información desde el punto de vista inmunológico de mayor desarrollo, pero lo que sí es importante es que una cosa es que demuestre el resultado desde el punto de vista del experimento y del ensayo clínico, y otra que ese experimento exitoso se pueda empezar el proceso de masificación, la producción en grandes cantidades de la vacuna y empezar a expandir durante los diferentes países. Entonces hay que diferenciar los dos puntos, que es tener el resultado exitoso, que la vacuna sea eficaz en el estudio, y otra que posteriormente el tiempo que tarda entre que se produzca de manera masiva y se empiece a distribuir en los países. Entonces allí pues digamos la opinión de Iván entonces. Bueno, básicamente, digamos, la competencia estaría entre el Reino Unido a través de Oxford, el proyecto con AstraZeneca, que parecía que era el que iba más avanzado, pero ya saben ustedes que ha presentado algunos inconvenientes que pues de pronto van a retardar la llegada de esta vacuna. En Estados Unidos hay una Moderna, que también va muy avanzada, y el laboratorio Pfizer tiene otra vacuna, tiene otra que no han hecho mucha bulla, pero sí están trabajando fuertemente. Se supone que estas tres tipos son las que la de Pfizer está en convenio con Alemania para sacar con un laboratorio que creo que se llama BioNTech, y ellos posiblemente sean, digamos, los primeros que vayan a tener una vacuna. El tiempo es muy difícil porque es la fase 3 de implementar, a sacarla este año va a ser ya difícil. Estamos prácticamente en octubre, y montar los centros de investigación, hacer toda esta situación. Yo creo que la vacuna, yéndonos bien, en junio del otro año estaríamos hablando de la primera, pero antes no creo. Juana, ya para terminar, porque nos queda muy corto el tiempo. Todos sabemos que ustedes son las que están en primera línea, y probablemente nosotros los médicos también, y todo el personal paramédico también. En una vacuna que se desarrolle tan rápido, ¿están ustedes dispuestas a participar, a dejarse vacunar? Claro que sí. De hecho, personalmente yo estoy en el Hospital de la Universidad del Norte esperando confirmación para iniciar el proceso, teniendo en cuenta que esto va a permitir aportarnos
aportar a mejorar y a tener la solución a esta situación que estamos viviendo. Como profesional de enfermería, digo que sí me vacuno y estoy en ese proceso. Igualmente, o sea, yo pienso que nosotros los del sistema de salud, yo pienso que pues tenemos toda la confianza, sabemos que estos estudios son hechos con una alta calidad y que cuando salen situaciones como la que estamos viendo en Oxford son, digamos, al contrario de lo que la población podría pensar, son situaciones de mucha responsabilidad de un laboratorio, porque está detectando situaciones que de pronto ni siquiera tienen que ver con las vacunas, pero los están detectando. Entonces, al salir cuando ellos salen a la fase 3, han superado ya 2 etapas que son muy, muy difíciles, son de bastante, de bastante conocimiento y de bastante trabajo. Cuando llegan a fase 3, pues ya esas vacunas están prácticamente que estudiadas. Simplemente pues hay que revisar en la población cómo va a ser la respuesta. Y los efectos secundarios, pues como cualquier medicamento, pueden ocurrir, pero yo sí sería de los primeros en colocarme una vacuna. Bueno, para finalizar, solo quería resaltar en términos de la vacuna la posición de China frente a ella, de compartirla con el mundo, no de venderla, sino de compartir, de animar a la gente a que de alguna manera esa investigación en Sudamérica y ojalá Colombia participe de esa investigación también de la vacuna china. Ojalá la embajada nos permita tener ese acceso a ella en los diferentes puntos de universidades de Colombia y comencemos a compartirla de alguna forma con acuerdos que lleven entre las asociaciones de amistades del mundo a poder difundir esta vacuna de una forma segura. A Guillermo y a Osvaldo, gracias por darnos esta oportunidad de participar desde el punto de vista médico y paramédico en esta semana. Y desde el capítulo de Barranquilla, un agradecimiento para todos los que nos han apoyado en este evento. Y para los panelistas, pues muchas gracias inmensas y agradecidos a su participación. Y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Guido Parra, a todos los panelistas. Excelente. Este es un tema, como sabemos todos, a nivel mundial y en Colombia, pues ha habido también muchas inquietudes. Creo que se han despejado algunas inquietudes, digamos, muy serias, si se quiere, de la población. Veo conectados muchas personas académicas, intelectuales, tuvieron en este panel de Barranquilla, pues de todo el país. Yo creo que el panel logra el objetivo. Gracias, doctor Guido Parra, por moderar este evento. Ya lo habíamos dicho hace unos días en Barranquilla que la agenda debía tener un tema del COVID y creo que se ha desarrollado. Igualmente a los panelistas, a Edgar Navarro de la Universidad del Norte. Edgar, un abrazo también, muy bien la participación. A Juana Borja, pues que también ha estado, digamos, muy interesada en participar, y profesora también de la Universidad del Norte. A Iván Zuluaga de la Universidad Libre, saludo también, profe Iván. Y obviamente a la doctora Liliana Arias, de verdad, vicerrectora, decana, médica. Para nosotros ha sido muy importante y sigue siendo muy importante para la asociación la participación de la Universidad del Valle, del sistema universitario estatal. Han animado mucho esta semana colombochina desde ayer y vamos a terminar el viernes con la participación del decano de Humanidades, Darío Henao. Así que muchas gracias, doctora Liliana. Vamos a seguir invitándolo, ¿yo? Los despedimos. Vamos a terminar esta jornada con 2 asuntos clave. Primero, vamos a reiniciar labores a las 2 de la tarde, la jornada académica, con un panel de vivencia de varios colombianos en China. Desde varios ángulos. Va a estar participando Emilio Basil, un arquitecto que estuvo viviendo en China. Eduardo Márceles, un escritor, un periodista que vivió muchos años también en China. Jairo Soto, profesor de la Universidad Atlántico, el filósofo y profesor de la Universidad del Atlántico, Eduardo Bermúdez, y el joven Raúl Campins, y está también Amaury Díaz, Miguel Gamboa. Entonces a las 2 de la tarde estaremos regresando nuevamente, invitándolos a que sigan en esta semana colombochina. Igualmente informarles que en el chat está el link de la Universidad Libertadores,
que va a adelantar también de 5 a 8 de la tarde un evento muy importante. No estará por el link de Renata, pero a todos los interesados que quieran participar en ese evento de la Universidad Libertadores, con mucho gusto. Ahí está en el chat el link de la Universidad Libertadores. Así que entonces, muchas gracias a todos y todas. De verdad, muy complacidos con la participación de la jornada de la mañana. Hasta luego y gracias a todos por participar.